Ya lo tenemos aquí a Eduardo Carelli, que bueno, además de ser el director de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan, él se dedica a la historia. Y en este caso, por motivo del 13 de junio, que es la fundación de San Juan, un nuevo aniversario, y bueno, un tema en particular, ¿no? Que yo le había pedido, pero él puede ser libre, él sabe que es libre. Pero un tema interesante, porque poco se sabe de la historia de San Juan, no se enseña mucho en el nivel medio, en la primaria, así que siempre es bueno recordar, refrescar temas que van de a poco construyendo la identidad de los sanjuaninos, ¿no? Repensarnos, descubrir quiénes fuimos, cómo llegamos al presente que tenemos. Entonces, bueno, la verdad que la historia sirve para mirarnos nosotros mismos, ¿no? Saber de dónde venimos y sobre todo ver cuál es el camino que queremos seguir, ¿no es cierto? Bien, bueno, entonces hablábamos, o yo te había dicho, de los primeros sanjuaninos. Sí, a ver, es importante recordarle a la gente que nos ve que cuando llegaron los primeros europeos a San Juan, no quiero decir españoles precisamente porque no son todos españoles, lo hicieron en un número que es variable, para algunas fuentes dicen que fueron 15 personas, otros lo hacen llegar hasta 33, y entre ellos la mayoría eran españoles. Recuerden que es una corriente que viene, una corriente colonizadora y fundadora que viene desde Chile, ¿no es cierto?, desde Santiago de Chile, y bueno, va a venir a Cuyo y va a fundar ciudades en Cuyo. En San Juan la mayoría son españoles, el fundador Juan Jufré lo es, y de hecho era la persona más rica, el español más rico que había en ese momento en Chile, y es quien va a ser enviado a San Juan con estos acompañantes y van a llevar adelante la fundación de San Juan luego de haber remontado el río San Juan, las distintas márgenes del río San Juan. Pero junto con él venían personas que tenían otro origen, ¿no? Según los documentos podemos deducir de que habían al menos dos personas que eran alemanes, uno de apellido Blumenthal y el otro que aparece en los documentos como Anse Fabre o Anse de Fabre, que aparentemente se llamaba Hans Faber o Hans von Faber, y que sería de ascendencia alemana. Y también habría un tercero, Piaggio, que evidentemente era de ascendencia italiana. Y esto tenía que ver con que en ese momento España constituía un verdadero imperio, y que durante todo el siglo XVI o gran parte del siglo XVI el imperio austríaco, muchas ciudades de Italia y España pertenecían a una misma corona, que era la corona de Carlos V, el famoso rey de la familia de los Habsburgos, y bueno, eso es lo que posibilitó que tuviéramos un imperio multinacional. Entonces, cuando hablamos del proceso de conquista inicial en el siglo XVI, es un proceso de conquista en donde vamos a tener pueblos de distintas nacionalidades que van llegando, aparte de la corriente portuguesa, que también tenemos en la misma época, ¿no? Pero bueno, en San Juan se van a asentar y vamos a tener algunas familias de ascendencia española pura y otras que evidentemente van a ser mixtas, es decir, se van a conformar porque esos españoles se van a casar con mujeres de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y vamos a dar lugar a las primeras familias mixtas. Hay apellidos en esas primeras familias, como puede ser, por ejemplo, el apellido Flores. Hay otro apellido que es interesante porque genera algún tipo de suspicacia si se extendió o no, que es Márquez, porque para algunos a Márquez, en el reparto de tierras que se hizo con la fundación de San Juan, le habrían tocado las tierras que se encuentran hacia el oeste de Rivadavia, que nosotros llamamos marquesado, ¿no? Entonces, si se debe a Pedro Márquez, ese marquesado debería, por ejemplo, escribirse con Z. Si se debe a algún marqués que fue propietario de las tierras, ese marquesado debería escribirse con S. Como la historia no ha logrado dilucidar cuál de las dos versiones es la correcta, es que está permitido, por ejemplo, que marquesado se escriba con S o con Z, ¿no? Pero oficialmente, ¿cómo aparece? Indistintamente aparece, ese es el tema, ese es el gran problema, que uno lo encuentra en los documentos públicos como marquesado o marquezado, ¿no? Pero bueno, tenemos esas familias iniciales. Para inicios del siglo XVII, apenas 50 años después de la fundación de San Juan, en San Juan, según un informe que se guarda en los archivos, habían solamente 23 viviendas. 23 viviendas, o sea que la población era extremadamente escasa, y recordemos que esa población habría pedido en un documento de esa misma época el traslado de la ciudad, ¿no? En realidad el documento es de 1598. El traslado de la ciudad, que se sacara del lugar donde se había fundado, que era la vera del río San Juan, lo que nosotros llamamos Concepción ahora, y que se trasladara un poco más adentro, es decir, un poco más corrida del río,
y esto lo habría realizado un hijo de Juan Jufré, que se llamaba Luis Jufré y Meneses, y que él aparentemente habría realizado 2 tiros de arcabuz y donde pega el segundo tiro es donde se decide instalar la ciudad, siempre en un lugar más alto que el que se encontraba porque se pretendía evitar las inundaciones. Entonces por eso es que se va a fundar por segunda vez en lo que sería nuestra Plaza 25 de Mayo, antiguamente se llamaba Plaza Mayor, y en torno a ella se vuelven a correr los principales edificios públicos y los monasterios que estaban antiguamente en lo que sería después Pueblo Viejo o Concepción. De ahí la denominación de Pueblo Viejo, ¿no? Sería la primera fundación de San Juan. De todos modos, recordemos que hay una tesis muy interesante de un historiador sanjuanino, radicado en San Luis, pero sanjuanino, que es Guillermo Genini, y que realizó su tesis doctoral diciendo que en realidad San Juan siempre se fundó en el lugar donde está ahora y que lo otro es un mito, ¿no? Bueno, entonces están esas 2 versiones. Por supuesto que la versión tradicional, antigua, y que se basaría en un documento de inicios del 1600, inicios del siglo XVII, parece decir, en realidad el documento es de 1598, habría otra versión posterior. Parece decir de que habría un conjunto de habitantes del pueblo viejo que ante la malaria, entendida en este caso como la enfermedad que contagian los mosquitos, las inundaciones constantes del río San Juan, que inundaba esta área más baja, esta costa más baja, que es la margen derecha del río, hacía que las tierras se anegaran, que los cultivos fueran imposibles y que había que correr la ciudad a un lugar más alto, ¿no? Entonces tenemos esa versión, la tradicional. Y después está esta versión nueva de Guillermo Genini, que la publicó creo que el año pasado, o sea, no la publicó, la va a publicar este año, pero de hecho la va a hacer con la editorial de la universidad. Ah, bueno, entonces ya después tendremos en la columna de la editorial sí, el libro publicado. Ese libro que seguramente antes que termine este año ya va a estar, está en proceso de corrección. Pero a lo que voy es que esa versión original, que es la que que aparece en todos los libros de historia hasta ahora, establece eso, que la ciudad se tuvo que correr 25 cuadras más arriba. ¿Por qué se fundó de este lado del río San Juan? No es ningún misterio. ¿Por qué se fundó del lado más bajo, el lado que se inunda, el lado que tenía problemas con los mosquitos? Se debió, bueno, tanto es así que hubo una gran inundación a principios de la década de 1830 que arrasó completamente con Concepción, haciendo que se perdieran gran parte de los hitos históricos del departamento, ¿no? No es departamento, sino del lugar. Y bueno, esto era porque no se podía fundar en la margen más alta, que sería la de Albardón, porque en ese caso la fundación de San Juan quedaría separada de la fundación de la ciudad de Mendoza por el río y por lo tanto en las épocas del año en donde el río crecía, una ciudad no podía auxiliar a la otra en el caso de emergencia. Por ejemplo, un levantamiento de los pueblos originarios, podría ser un peligro que se tuviera. Por eso es que se fundó en la margen más baja y que tuvo todos estos graves problemas con el río San Juan. De todos modos, que se haya corrido o no, o que se haya fundado siempre en el centro, no importa cuál de las 2 teorías, sí hay que reconocer que incluso hasta bien entrado el siglo XX, todavía penetraba agua por un brazo del río San Juan que desviaba por sonda y que esa agua bajaba incluso por el centro de la ciudad de San Juan. Tanto es así que hay algunos documentos históricos que recuerdan que la actual calle Mitre era una calle que se inundaba por las crecidas del río, por la crecida de un brazo que pasaba por sonda y que ese brazo desviaba hasta la ciudad de San Juan y que en el marco de esas crecidas, dicen los documentos, incluso se levantaba el pavimento que se hacía con maderas, ¿no? Porque claro, la madera absorbía agua, se hinchaba, se levantaba, se desprendía y bueno, y después como somos a veces los sanjuaninos, ¿no? Se llevaban esas maderas para su casa, las dejaban que se secaran y las usaban después en el invierno para calentarse. Bueno, pero esta es una anécdota al margen, ¿no? Por lo menos estamos mostrando un poco la faceta de ese San Juan inicial, un San Juan de muy pequeña familia, dijimos 23 casas habitadas a principios del siglo XVII, cuando el virrey Sobremonte eleva un informe acerca de la situación de la gobernación e intendencia de Córdoba, Córdoba del Tucumán, a la que nosotros pertenecíamos en ese momento, habían 7.700 habitantes. 7.700 habitantes, ¿no? Entonces, una cantidad muy exigua, muy escasa, y recién va a crecer a poco más de 10.000 en la época de la Revolución de Mayo, y bueno, por eso es que San Martín
cuando se encuentra a cargo de la gobernación intendencia de Cuyo, va a decir que San Juan tenía una cantidad de habitantes superior a las 12.000 para poder justificar que mandara dos diputados al Congreso de Tucumán. Si no, no hubiésemos podido tener nunca 2 diputados en el Congreso de Tucumán. Entonces se magnificó un poquito la cifra de sanjuaninos a los efectos de que San Juan tuviera mayor representatividad en el Congreso de Tucumán. Bien, bueno, la verdad que muchísima información nos trae Eduardo, que sabe un montón y podría pasar un montón de tiempo más contando anécdotas. Yo quería aprovechar que, bueno, que estamos hablando de historia y hacer una consulta sobre cómo hace un historiador ante esto que decía recién, de uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Desde qué lugar se para, por ejemplo, un historiador, o en este caso un docente, cuenta las dos versiones? Bueno, no, lo ideal sería que un docente, por más que adhiera a alguna de las versiones, por el motivo que fuere, porque tiene constancia de documentación que pueda aseverar que una de las versiones tiene mayor grado de verosimilitud que la otra, ¿no es cierto?, mayor certeza, siempre es bueno mencionar que existen distintas versiones, ¿no es cierto? Y siempre invitar al alumno, que el alumno por sí mismo pueda acceder a cierta documentación, a determinada documentación, que haga que el alumno también tome posición con respecto a esto, ¿no? En el caso de la Fundación de San Juan, no se va a poder resolver hasta tanto, seguramente el gobierno provincial, lleve adelante una investigación precisa y que esto signifique peinar diferentes archivos. El archivo de la antigua Real Hacienda, de la Real Audiencia, que se encuentra en Santiago de Chile y donde se cree que podría estar este documento de 1598, que diría que la ciudad de San Juan se corrió del lugar, lo cual haría que la tesis tradicional se imponga por sobre la tesis nueva de Guillermo, y si no se encuentra, las dos tesis tendrán el mismo grado de validez. O habrá que revisar, peinar los archivos españoles. En ese caso hay que ver el Archivo General de Indias, donde se concentró gran parte de toda la documentación histórica que desde la América española, hispánica, se mandó hacia la metrópolis, pero también se puede revisar lo que quedó remanente del archivo de Simancas, que aún permanece en el lugar, porque si bien gran parte del archivo de Simancas se mandó a Sevilla, una parte de Simancas quedó ahí en ese lugar, que fue el primer gran archivo de la corona de los Habsburgos en España, y por lo tanto hay que revisar 3 grandes archivos. Y esto significa un trabajo de investigación y gigante. Fondos, sobre todo fondos, claro, porque se puede mandar una persona a que haga la revisión o un conjunto de historiadores a que hagan la revisión, peinen los archivos, busquen los documentos, pero bueno, esto implica que alguien tiene que pagar semejante tarea, semejante trabajo. De todos modos, hubo un intento por parte del gobierno de San Juan en la década de 1960 para llevar adelante este tipo de trabajo, este tipo de investigación, pero bueno, yo creo que ha llegado la hora para que se vuelva a hacer un trabajo similar, un aporte similar. Bueno, la verdad que muchas gracias por toda la información. Si alguien se queda interesado, ¿no es cierto?, a partir de esto, en consultar y en conocer un poco más de la Fundación de San Juan, ¿a dónde puede recurrir? ¿Qué documentos? ¿Qué lugar puede ir a preguntar? Y si uno quiere ver los documentos históricos, el lugar, por supuesto, es hacerlo en el archivo, en la dirección del archivo de la provincia, ¿no es cierto?, en donde ahí uno tiene toda la documentación histórica de San Juan a partir del siglo XVII. Anterior no hay ningún documento. ¿Por qué? Porque todos los documentos anteriores se remitían a Chile. Claro. Pero a partir del siglo XVII hay documentación, ahí se puede ver. Tenemos, si no, alguna bibliografía, historiadores muy reconocidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Horacio Videla, claro, autor de esos 5 tomos de la historia de San Juan. Los tengo, claro, más algunos tomos adicionales que son complementarios a esa colección, como por ejemplo Retablo sanjuanino, que es un libro extremadamente interesante para tener una visión general de la sociedad sanjuanina. Se puede recurrir a Octavio Gil, se puede recurrir a Rodolfo Moss, se puede recurrir a un manualcito pequeño, breve, que se llama Nueva Historia de San Juan, que en su momento se hizo con destino de ser usado en la escuela media o incluso primaria, por parte de la Facultad de Filosofía y editado por la editorial de la universidad. Y si no, hay un manual de historia de San Juan, un compendio muy interesante, bastante completo, que se llama así, Historia de San Juan, y que fue escrito en la década del 60 por Héctor Domingo Arias y Carmen Peñalosa de Varese. Fue publicado en Mendoza por una editorial famosa en esa época, se llamaba Spadoni, y tuvo distintas ediciones siempre en la década del 60. Ese es un libro muy recomendable, por más que tenga ya más de 50 años, ¿no es cierto? Claro. Sigue siendo un libro interesante y recomendable. No existe una historia perfecta. Exacto. Y cada generación quiere revisar, reescribir, repensar su historia. Por eso es que los historiadores constantemente están produciendo nuevos textos. Bueno, buenísimo entonces la información, ya saben, cualquier cosa siempre se puede
recurrir a los libros. En este caso, dicho por un historiador y además director de una editorial. Bueno, gracias Eduardo por la información. Esperamos que vengas pronto para traernos, bueno, capaz podríamos hablar la semana que viene de Güemes o del Día de la Bandera. Claro, yo dejo ahí. Afortunadamente hay acontecimientos importantes, lindos para ser recordados, ¿no? Porque muchas veces el historiador tiene que hablar de temas que no son tan bueno, lindos o siempre pueden ser recordados de una forma alegre, ¿no? Entonces repensar la historia implica recuperar lo bueno y lo malo que hemos tenido. Bien, bueno, muchísimas gracias, Eduardo.